Se podría creer que los Antígonas de Macedonia, cuyo estado había constituido una protección tan eficaz contra los bárbaros del norte, fue, fue capaz de contar con el apoyo y la simpatía de las ciudades griegas. Nada de eso. Los griegos no tuvieron sentimiento arraigado más profundamente que la aversión por la monarquía, y Macedonia era un estado monárquico. Pero, aunque el sentimiento latente entre los griegos, a menudo estimulado por el oro egipcio, era antimacedonio, Grecia jamás se halló dispuesta a resistir unida a su señor. Atenas, entre cuyos jefes democráticos ardía vivamente el espíritu de Demóstenes, renunció a la lucha cuando Acaya y Etolia se dispusieron a emprenderla. Los lazos cívicos, las envidias y las pasiones de un día constituyeron a la vez la fuerza espiritual y la debilidad política de la Hélade. Estas continuaron hasta el fin. El expediente honroso de la federación fue ensayado por los aqueos y en forma menos esperanzadora también por los poblados de bandoleros de Etolia, pero una federación con pleno sentido implicaba sacrificios que ningún miembro de las ligas griegas estaba dispuesto a hacer. La liga aquea, que combatió a Antígono y a su sucesor, Demetrio II, 251-229, fue ella misma el objetivo de un ataque destructor por Cleómenes III de Esparta, y ni el prestigio de sus caudillos ni el valor del principio público en que se fundaba consiguieron ganar la adhesión de un país unido ni incorporar a sus consejos una visión amplia. Así, Grecia, anhelante de independencia, pero no suficientemente unida dentro de ella para arrojar con eficacia el yugo ligero de Macedonia, esperaba un libertador y saludó con esperanza y alegría la influencia creciente de Roma. Los pueblos que se consideraban a sí mismos como helenos eran de gran vivacidad, vigorosos y frugales, y como Heródoto notaba, se distinguían de los bárbaros que los rodeaban como más inteligentes y más emancipados de la ingenuidad primitiva, pero vivían en un mundo inseguro. Las barreras contra la necesidad, las calamidades, la guerra y la revolución eran frágiles y se destruían fácilmente. En todo momento era fácil pasar de la abundancia a la miseria, de la paz a la guerra. Subsistir tan solo demandaba buen sentido y energía, y en aquella sociedad eran muy difíciles algunas virtudes que nosotros creemos indispensables. Los griegos, aunque un pueblo excepcional, no eran perfectos. Abandonaban a los recién nacidos, algunos torturaban a los esclavos, muchos participaban sin despertar condenación, vicios que excitan nuestro aborrecimiento. Su religión, no alimentada por textos sagrados, era compatible con la creencia en la magia y con un desarrollo ubérrimo de supersticiones violentas y primitivas. Parece que un extraño endurecimiento para sufrir es una fatalidad necesaria, aunque lamentable, del destino humano. Grande como era el florecimiento de sus ideas políticas, le faltaba la facultad de ponerse de acuerdo, de modo que la historia de sus ciudades es una larga serie de discordias que fácilmente degeneraban en una competencia para perfeccionar el sutil arte de la conspiración y de la crueldad, de que habla Tucídides en su relato de la sedición de Corcira. Amaban la libertad, pero a veces, como en el caso de Sócrates, temían por sus convencionalismos más caros y perseguían a muerte a un pensador honesto. Con todo, cuanto tiene un valor en la civilización moderna se halla en deuda con la cultura antigua de esa parte del mundo mediterráneo que hablaba y pensaba en griego. Nuestra ciencia y nuestra filosofía, la epopeya, el teatro y la poesía lírica, los modelos de la escultura y de la arquitectura, la medicina y las matemáticas, nuestra teoría de la educación humana, la forma de nuestra teología cristiana y ese ideal de la validez de la ley que distingue la civilización occidental de la China. Los griegos amaban la belleza y buscaban la razón, vivían cerca de la naturaleza, sus gustos artísticos eran austeros y sencillos, pensaban en grandes sobre grandes cosas, los problemas profundos acerca de la esencia de la materia que torturan las mentes de los físicos modernos se suscitaron ya en el siglo VI antes de Jesucristo, por Tales de Mileto, hacia el 585, que consideraba los cuatro elementos como estados de una sola sustancia. Nuestra teoría de los números se remonta a Pitágoras, nuestra ciencia moral a Sócrates, nuestra biología a Aristóteles, el espíritu de libre investigación que llamaríamos racionalismo porque induce a los hombres a buscar a la luz de la razón las causas naturales sin someterse a las supersticiones populares fue específicamente griego. La curiosidad de los griegos era vivaz y universal. Ningún problema despertado por la contemplación del universo lleno de misterios les era demasiado remoto, demasiado sagrado, demasiado abstruso para refrenar
su fresca audacia. Siglos antes que Copérnico descubriese la teoría heliocéntrica, un pensador griego presumió que la Tierra era un cuerpo globular que giraba alrededor del Sol y llegó a conclusiones que se apartaban poco de la realidad relativas a su circunferencia exacta. Se ha sostenido que, mientras la ciencia y la literatura del mundo moderno dependen de los griegos, la religión de Europa es, en sus orígenes, esencialmente judía. El contraste, así expresado, es demasiado fuerte. Grecia ha ejercido una profunda influencia también en la religión, no menos que en la ciencia y en la literatura. Sabemos poco de la vida de Jesús. Sus discípulos no se ocuparon demasiado de consignarla. Cuando por fin, una generación después de ser crucificado, del 0 al 33 después de Jesucristo, Marcos tomó la pluma para escribir. No pretendió transmitirnos el curso de la vida del maestro y profeta que había llenado su alma con un nuevo encanto, sino presentarlo a través de la historia de su pasión y de su resurrección, y del relato de sus muchas demostraciones de un poder milagroso, como una figura predestinada y divina, como el Mesías anunciado en las Escrituras hebreas, venido para juzgar al mundo y para llamar a los pecadores al arrepentimiento. No podemos, por lo tanto, seguir el desarrollo de la enseñanza de Cristo en orden cronológico ni reconstruir su vida en determinados años, mes, semana o día, excepto por la historia detallada de la pasión. Carecemos de toda guía cronológica. Elementos preciosos de enseñanza moral se contienen en los evangelios, así como en textos dispersos, algunos de los cuales han sido encontrados modernamente en una biblioteca enterrada en Egipto, pero la difusión del cristianismo en la época apostólica no se debió tanto a la convicción de que sólo la vida cristiana era perfecta, como a la creencia de que el poder de Dios se había manifestado en Jesucristo. Los discípulos no pedían a sus oyentes que lo imitasen, tanto como que aceptasen su autoridad mesiánica. Lo representaban como curando a los enfermos, librando de los demonios, obrando milagros y predicando arrepentimiento, creyendo conjuntamente con los de su generación que el fin del mundo estaba próximo, que Jesús era el ungido, el enviado del cielo para volver la humanidad al recto camino antes del último y terrible día. Los primeros discípulos no soñaban siquiera en una iglesia universal y permanente. Para ellos el mundo acabaría pronto y el número de los elegidos era necesariamente reducido. Ellos se contentaban de momento con predicar el mensaje de su maestro en las pequeñas sinagogas de Palestina. El Pablo de Tarso, que llevó el cristianismo a los gentiles, era un judío de la diáspora, 67 después de Jesucristo. Pertenecía a una sociedad que hablaba y pensaba en griego. Las epístolas a los colosenses y a los efesios claramente muestran que estaba familiarizado, lo que forzosamente debía suceder, con las alegorías y misterios de la religión griega, y que había sido influido por ellos, y como su mensaje se dedicaba no a los judíos de Palestina, sino a los gentiles que derivaban su cultura de Grecia, el hecho de que pertenecía a ambos mundos, el reducido de los judíos y la más amplia hermandad helénica, sirvió para confiar su mensaje a los pueblos occidentales de habla griega. Si nunca vio a Jesús en carne y hueso, poco significaba esto para él, puesto que un súbito rayo de luz, cuando perseguía a los cristianos con verdadero fanatismo judío, le había hecho comprender que el Espíritu de Cristo había tomado posesión del suyo propio. Su fe ardiente dio a la elocuencia. En todas partes, en sus viajes de misión, hizo conversiones y estableció pequeñas comunidades de cristianos, hombres y mujeres unidos por los lazos del culto, de la entrega de sí mismos y de afecto. Pasando de Asia a Europa, predicó en Salónica, en Atenas, en Corinto y en Roma, despertando en todas partes intenso entusiasmo espiritual, tanto con su libre interpretación de la ley judía como por el agudo contraste que ofrecía con las creencias corrientes de la sociedad pagana. Bajo el impulso poderoso de su genio ferviente, una pequeña secta judía despreciada por los sacerdotes y los escribas de Jerusalén, se convirtió en una religión tan amplia y humana en su fuerza de atracción que ninguna raza, por ruda y brutal que fuese, escapó de su influencia espiritual. En el siglo II, los principales puertos de la cuenca del Mediterráneo y muchas ciudades del interior albergaban grupos de cristianos, que ya entonces y aún antes, en 65 de nuestra era, cuando Nerón los persiguió en Roma, eran reconocidos como distintos de los judíos, con los que al principio eran confundidos. Con los judíos tenían en común una religión profética y exclusiva, vivían aparte, fundando su vida en principios de creencia y de conducta, sobre los cuales rechazaban toda transacción.
Nosotros, escribía Justino, mártir 165 después de Jesucristo, que antes nos complacíamos en las impurezas de la vida y ahora amamos solo la castidad, que acudíamos a las artes mágicas y ahora nos consagramos a Dios, bueno, increado, nosotros que amábamos la riqueza del dinero y las propiedades más que nada y ahora compartimos lo que tenemos y damos al que se halla en la necesidad, nosotros que nos odiábamos y nos asesinábamos y que nos hubiéramos sentado a la mesa con quien no fuera de nuestra raza, y que desde la manifestación de Cristo llevamos una vida en común y rogamos por nuestros enemigos, intentando ganar a los que nos odian sin causa justa, pero manteniéndose los cristianos agudamente separados del mundo pagano, había en ellos una gran fuerza que consistía en no considerar a su religión como un modo de invertir la historia humana, sino por el contrario, de llevarla a cumplimiento por ordenación divina. Los apologistas cristianos querían apoyarse a la vez en la autoridad de las escrituras hebreas, en la filosofía griega y en las profecías sibilinas. Fue uno de los secretos del éxito de la Iglesia cristiana que mientras ofrecía la salvación a los proscriptos del mundo, desafiaba a los sabios en su propio terreno, no desdeñando pedir ayuda a las especulaciones de los antiguos. Nada de cierto se sabe acerca del origen del cuarto evangelio o de las circunstancias en que fue escrito. Lo más probable es que fuera compuesto por Juan, el presbítero de Éfeso, a principios del siglo II, pero sea o no cierto, difícilmente pueda dudarse que el autor de ese libro admirable, sin el cual la sustancia de la fe cristiana sería muy distinta de lo que es, fue influido por San Pablo y acaso por la doctrina de Filón de Alejandría hacia el 20 a.C., sabio judío que buscó en la filosofía platónica una justificación para las verdades de su fe hereditaria. Filón fue el primero de una larga serie de teólogos y filósofos que creían que Platón había sido divinamente inspirado y que se consagraron a la misma tarea de armonizar las altas enseñanzas del pensador ateniense con el mensaje judío o cristiano. Por espacio de 13 siglos la teología de la Iglesia cristiana en Occidente se modeló por medio del pensamiento de Platón. Luego siguió una época de perturbación intelectual. Las obras metafísicas y físicas de Aristóteles se recuperaron gracias a los árabes de España. La teología cristiana se encontró frente a la ciencia pagana, el idealismo cristiano frente a la filosofía basada en la experiencia. Hubo un momento de ansiedad, de libre pensamiento relativo a las cosas más fundamentales, cuando incluso los doctores de la Universidad de París jugaron con el panteísmo y desafiaron la idea ortodoxa de la creación del mundo. Alberto el Grande y Tomás de Aquino, dos grandes maestros dominicos, restablecieron la situación unciendo el nuevo Aristóteles al carro de la Iglesia católica. La enseñanza de Cristo era una contribución sublime y original al perfeccionamiento moral de la humanidad. Pero es dudoso que la religión cristiana hubiese hecho la conquista de Europa. Sí, de todas las religiones orientales no hubiese sido la más griega y la más próximamente emparentada con el mejor pensamiento de los filósofos griegos, y a la vez con aquellas nociones populares como el purgatorio y la purificación, la eterna dicha y el tormento eterno, un mediador divino entre Dios y el hombre, y aquellas ceremonias sacramentales con las que el pecador podía purificarse del pecado y asegurar su salvación en el más allá. Corrientes entre los griegos y base de solemnes prácticas religiosas en aquellas partes del Mediterráneo en las cuales prevalecía la civilización griega.